Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les ha ido esta semana? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Pues esta semana me gustaría hablar con ustedes y platicarles un poquito sobre los eclipses que están por venir. Son dos eclipses en junio y uno para julio. Son movimientos muy fuertes en el espacio. También impactan todo lo que tiene que ver con nuestra vida aquí en la Tierra. Son regularmente al año hay como dos grupos de eclipses, uno más o menos a mediados de año y uno al final, al principio. Estos eclipses ocurren siempre en la luna llena o en lunas nuevas y tienen que ver astrológicamente con los nodos lunares. Precisamente los nodos lunares que platicábamos cambiaron hace poquito al signo de Géminis, el nodo norte, y al signo de Sagitario, el nodo sur. Precisamente el eclipse del día 5 de junio va a ser a 15 grados del signo de Sagitario. Así que todos los Sagitario, principalmente, pues se van a ver muy movidos, muy activados por esta energía. ¿Qué es un eclipse? Bueno, pues un eclipse es cuando, en este caso, la luna va a estar en medio del sol y de la Tierra. Entonces, la sombra de la Tierra va a ocultar la Tierra va a estar en medio del sol y la luna y cuando pase la Tierra va a ocultar a la luna. Entonces, se va a oscurecer momentáneamente dependiendo el lugar del mundo en donde suceda. En México no va a ser posible verlo debido a la hora, va a suceder más o menos al mediodía, como a la 1 de la tarde. Entonces, a esa hora pues no podemos ver la luna, por lo que no vamos a poder verlo. Pero sí se van a sentir sus influencias y vamos a estar muy movidos. De hecho, con los últimos acontecimientos, todos los disturbios que ha habido en Estados Unidos, están marcados precisamente por estas revueltas. En un momento más vamos a revisar la carta de ese día y vamos a ver cómo los eclipses de alguna manera influyen en ciertas áreas de la carta y de los signos. Una pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué los eclipses tienen esta connotación de ser malos, de ser dañinos? Pues principalmente imaginémonos que estamos en los albores de la civilización y cuando menos lo esperamos, el cielo se oscurece o la luna desaparece por un momento. Hay historias bellísimas hindúes y mexicanas con respecto a los eclipses en sus mitologías y son muy, muy interesantes porque eso nos habla precisamente de lo que sucede dentro de nosotros cuando se dan estos movimientos. Entonces, ellos se asustaban, por supuesto que veían que algo malo estaba pasando, no sabían si iban a regresar esa luz, no sabían qué seguía después de que se oscurecía todo. Entonces, precisamente por eso fue que los eclipses causaban tanta conmoción en nuestros antepasados. Y de alguna forma, pues han seguido este tipo de creencias en la mayoría de las veces. Eso no quiere decir que no tengamos su influencia, pero por ejemplo, decían que una mujer embarazada no debía de salir cuando estaba un eclipse. Tenían sus razones en ese momento por sus creencias, pero sabemos que efectivamente no sucede algo precisamente por eso. En este eclipse que va a pasar el día 5, se le está llamando la luna de fresa en algunas páginas que he visto por ahí, en otros hablan de la luna roja. Se nota la luna roja por la reflexión de la luz que hay en ese momento en relación a la atmósfera y la posición de la luna.
pero precisamente pues impone, o sea, no estamos acostumbrados a verlo, y el rojo siempre pues es un color que puede significar muchas cosas, la sangre, el poder, muerte, etcétera, pero también significa fuerza y significa pues mucha pasión en el sentido de la emoción que podemos brindar. Y también pues tenemos que creemos que los eclipses nos van a afectar de una manera tan grande que tenemos que tener ciertos cuidados, no sé, hay quien dice que nos atemos un hilito rojo, etcétera, que no salgamos y demás. Es importante que nosotros hagamos un poquito de conciencia para, hola Edna, para poder, pues, observar cómo hemos vivido los eclipses en otras épocas. Tenemos los eclipses del año pasado y si nosotros observamos lo que estaba pasando en nuestra vida en esos momentos, podemos más o menos darle un sentido. Los eclipses también nos hacen mirar de frente a estas fuerzas subconscientes. ¿Por qué? Porque se oscurece y entonces nos quedamos con lo que hay, con lo que sentimos. Si hemos estado ocultando cosas, hemos estado negando emociones, es muy probable que en un eclipse salgan, es muy probable que se manifiesten y tengamos que verlas, enfrentarlas y acomodarlas dentro de nosotros. Se les considera en astrología a los eclipses de naturaleza uraniana. ¿Por qué? Porque siempre hay conmoción. Como les decía, ahorita este eclipse está pues precipitando ya muchas cosas en relación a la conjunción Plutón-Saturno que estamos viviendo ya desde hace varios meses y que tiene que ver con los sistemas, con el Estado, con las estructuras. Estamos viendo cómo se están derrumbando. Lo vimos este fin de semana con los ataques a la Casa Blanca, hasta dónde ya las personas estamos cuestionando la autoridad. Ya no nos funciona como nos estaba funcionando, ya no nos da esta seguridad y entonces salimos a las calles. Eso tiene que ver con otros aspectos que vamos a ver ahorita también en la carta. ¿Qué otra cosa nos puede propiciar un eclipse? Dependiendo también en las casas mundanas de nuestra carta en donde se lleve a cabo, pues nos va a enfrentar con nuestros demonios y también con nuestros ángeles. Vamos a ver estas dos partes de nosotros, pero también tenemos que tener la capacidad de poder separar, tenemos que tener mucha honestidad para poder discernir entre esto que realmente son nuestras capacidades, nuestras cualidades y todo aquello que nos da miedo enfrentar a nosotros. Como es un eclipse de luna, pues va a ser un eclipse relacional, se puede activar a través de otras personas, pero no quiere decir que esas personas sean las que nos están activando o las que nos están ocasionando algo, sino que a través de ellas nosotros estamos viendo lo que está pasando dentro de nosotros. Más que nada va a ser otra vez como un espejo. Entonces, no podemos proyectar todo lo que nos está sucediendo o todo lo que nos está pasando en las demás personas. ¿Qué podemos hacer? Podemos limpiar conductas en esa área en donde está el eclipse. Podemos reconocerlas, como les decía, y empezar a hacer un trabajo de limpieza, porque también van a llegar muchas oportunidades. Se van a cerrar ciclos, se pueden terminar relaciones, proyectos, trabajos, cualquier cosa que represente esa área de nuestra vida. Y entonces también van a venir oportunidades, pero tenemos que verlas, tenemos que aprender a aprovecharlas, no quedarnos nada más con la parte de que ya perdimos, tenemos que trabajar un poquito con este desapego, porque estamos en una época de mucho cambio, y mientras se cae lo que ya está establecido y se vuelve otra vez a cierto equilibrio, van a pasar muchas cosas, va a haber muchas situaciones que pueden sobrepasarnos, en donde tengamos que tener mucha entereza para poder sobrellevarlas, porque no es fácil hacer los cambios. Muchos hablan también de que esto ya está dándose por la parte de la era de Acuario, que la era de Acuario está ya
cada vez más intensa y por supuesto, la era de Acuario va a romper todas esas estructuras a las que estamos acostumbrados y nos va a traer hasta cierto punto libertad. Y aquí la cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esta libertad? ¿Estamos preparados para esa libertad? ¿Estamos preparados para elegir lo que queremos? Eso es muy importante y precisamente es lo que vamos a trabajar. Nos tocó vivir esta época histórica y pues estamos viendo cómo de alguna forma todo está cayendo en su sitio, todo está formando un verdadero cambio, un cambio profundo. Pero por supuesto no va a ser fácil, por supuesto a muchos nos va a costar pues la forma de vida que tenemos, a otros con la cuestión de la pandemia les está costando prácticamente la vida física tal y como la conocemos, pero todo tiene un sentido y eso es precisamente lo que nos enseñan las influencias planetarias. En esta ocasión tenemos el eclipse que va a ser a 15 grados de Sagitario. Y Sagitario tiene pues estas características en donde nosotros depositamos nuestros anhelos, nuestra filosofía de vida. Sobre todo Sagitario tiene también que ver con las religiones establecidas. Entonces, ahorita este eclipse, una de las consecuencias más importantes que va a traer es cuestionar esos dogmas en los que nos hemos estado apoyando. Incluso los dogmas de la nueva era, los que hemos estado trabajando los últimos 20 años. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Esa es la cuestión, ¿cómo lo vamos a hacer? La situación va a estar ahí, las situaciones se van todavía a, pues yo creo que agudizar más porque viene Marte, Marte va a entrar a Aries y pues Marte es el guerrero y Aries es el signo que rige. Entonces, Aries va a decir que ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar sobre todo esto que hemos trabajado. Por eso es muy importante que los que estamos buscando respuestas, que los que nos preguntamos constantemente ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué tenemos que enfrentar estas circunstancias? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo voy a integrar estos nuevos cambios? Pues hagamos esta conciencia y podamos realmente poner en práctica todo esto que hemos estado aprendiendo a través del tiempo. Las crisis son precisamente para que crezcamos. Las crisis nos empujan a algo más, nos hacen ser más creativos, más fuertes, más ingeniosos. Entonces, este es el momento porque realmente como humanidad la estamos viviendo. Hay demasiados manejos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pues está la información de los hackers, de Anonymous y sacan muchas cosas, pero a fin de cuentas no sabemos de qué lado están. Tenemos que tener esa claridad con nosotros mismos y hacer lo que está cerca de nosotros. No podemos hacer nada bueno, algunos sí lo podrán hacer, los que estén en el gobierno y los que estén en políticas y en grupos muy grandes, pero la gran mayoría de nosotros tenemos que hacerlo desde nuestro centro, desde nuestra casa, desde nuestro comportamiento. Hay que llegar a ese punto de ser realmente coherentes con lo que pensamos y que podamos llevar a cabo, aunque sea poco a poco, aunque sea muy lentamente, estos cambios, implementarlos en nuestra vida primero, actuar realmente como queremos, como estamos diciendo en todos estos memes, en todas estas informaciones de Facebook. El periodo de influencia de un eclipse puede ser, hay quien les da hasta 3 meses. Yo considero que un mes antes y un mes después es un buen periodo de influencia en donde nos estamos moviendo en relación a ese eclipse de acuerdo a cómo se activa en nuestra carta. Y pues si estos eclipses en nuestra carta tienen alguna conjunción o algún aspecto con alguno de nuestros planetas natales, va a ser una de las cosas que nos va a mover, nos van a activar muchísimo. El orbe que le podemos dar, es decir, la distancia de separación, pues va de 3 grados hasta, pues, quien le da solo 1 cuando es exacto. Pero lo importante es que podamos nosotros, los que estemos interesados, observar qué tanta influencia tienen en nuestra vida y qué tanta de su duración. Para eso hay que reflexionar y ahorita vamos a revisar
los puntos en donde podemos reflexionar. Cuando son aspectos tensionantes como la cuadratura o la oposición, que este eclipse pueda hacer alguna carta, es decir, los que cumplen años el 5 de junio, pues van a tener el eclipse prácticamente sobre su sol, entonces esto los va a mover muchísimo, los va a activar. De alguna manera va a cambiar la dirección de cómo ellos se sentían de esta esencia y de cómo la manifestaban. Y también si son aspectos fluidos, es decir, que no están tan tensionados y que solo tienen un contacto, pueden abrir muchas posibilidades. Pero en general, incluso aunque sean tensionados los aspectos que recibamos de los eclipses, siempre nos abren nuevas posibilidades y siempre hay cambios, porque es el ciclo del eclipse, es el ciclo de la luna. Por ejemplo, ahorita Venus sigue retrógrado, vamos a seguir trabajando, acomodando todo esto que queremos, todo lo que nos gusta, nuestras relaciones afectivas, nuestros amores, nuestra forma de relacionarnos con afecto en general, no nada más con la pareja, con nuestros hijos, con los amigos que queremos mucho. Entonces, estamos reflexionando y estamos acomodando para poder integrar dentro de nosotros una nueva visión que vamos a poner en práctica cuando el planeta, en este caso Venus, se ponga directo. Y Venus se va a poner directo, les digo, hasta el 25 de junio. Entonces, todavía tenemos un buen tiempo para pensar todas estas cosas. Ok, ¿qué podemos hacer durante el eclipse? Pues les decía, orientarnos para hacer una limpieza en esa área de nuestra vida, en esa área de la carta, en donde vamos a recibir al eclipse. Podemos cerrar ciclos en esa área, concluir cosas y sobre todo, pues crear oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que podemos crear? Muy bien, pues por aquí está Ale Carranza. Hola, ¿cómo estás, Ale? Sefir, muchas... Es que me acordé de tu nombre, Carla. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por sus comentarios. Es un gusto para mí compartir, lo saben. Alguien comenta aquí, no aparece su nombre, que parece que confusión es la consigna. Exactamente. Entre más confundidos estemos, menos vamos a poder actuar. Por eso mi recomendación y digamos lo que yo acostumbro a hacer es actuar sobre lo inmediato, sobre lo que puedo en este momento. No irme no ampliarme hacia diferentes áreas, diferentes conceptos en los que no tengo toda la información. Ahorita tengo esto y puedo actuar desde este punto, sí. Y es importante que tengamos claro que sí, hay mucha confusión. Nos dicen una cosa, nos dicen otra. Eso es parte también de que nos sintamos con cierto miedo, con cierta incertidumbre, y entonces de alguna manera tengamos que actuar como ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque si estamos confundidos y no sabemos qué hacer, no tenemos una posición. De alguna manera tenemos que tomar una posición ante todo esto. Y si no lo sabemos y si no lo tenemos claro porque estamos confundidos, vamos a caer nuevamente en un juego sin reflexionar, sin pensar, sin actuar de acuerdo a nuestro punto de observación. Imagínense todo lo que tuvo que pasar durante millones de años para que nosotros, como seres humanos, tengamos este cerebro y podamos tener este punto de vista único y especial. Sí, en realidad estamos unidos a otros, podemos compartir puntos de vista, pero tenemos uno que es el que nos corresponde y que está íntimamente ligado con nuestro libre albedrío. Entonces, hay que aprovecharlo. Probablemente no sepamos y aceptar la confusión puede ser lo más maravilloso que podamos hacer en este momento. Porque aceptando la confusión podemos actuar sobre ella, podemos tomar otras decisiones. Pero si ni siquiera sabemos que estamos confundidos y ni siquiera podemos decirnos a nosotros mismos que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, ni qué sigue, ni cómo vamos a continuar nuestra vida, pues de ahí ya partimos a tomar decisiones que probablemente no sean las mejores. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para ver la carta de la luna llena.
que va a ser precisamente el mismo día del eclipse. Ya, aquí está. Ya se me estaba... Muy bien. Esta es la carta de la luna llena y el eclipse para el día 5 de junio a las, bueno, no tiene hora, pero el programa la calculó a las 12 del día para Querétaro. Entonces, como podemos ver en esta carta, no tenemos casas mundanas precisamente porque no tenemos la hora. ¿Por qué? Porque pues este aspecto va a estar prácticamente, yo siento que ya está ahorita activo y que va a estar activo fuerte hasta una semana después. Estamos hablando hasta de 15 días. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la luna, aquí está la Tierra, vamos a imaginarlo, y aquí está el Sol. Entonces, el Sol va a hacer una oposición a la luna y con la Tierra en medio, la Tierra va a bloquear esta luz de la luna y entonces se va a producir el eclipse. Aquí lo estamos viendo gráficamente en una carta natal, pero pues esto es lo que va a suceder en el espacio. El Sol va a, con toda su luz, va a alumbrar a la Luna, pero el Sol está acompañado de Venus retrógrado. Esto le puede dar un tinte un poco más compasivo, con un poco más de ganas de compartir la información, porque estamos precisamente en un eje de la información, el conocimiento. Como les decía, Sagitario nos habla de los dogmas. La luna llena nos habla de cierre de ciclos y el eclipse pues refuerza indudablemente con mucha fuerza este cierre de ciclos y esta terminación. Estos dogmas que ahorita están cayendo van a tener que ser sustituidos de alguna forma. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo y precisamente es esta conjunción la que está provocando pues la caída de tantas cosas como los dogmas, el sistema ya no puede sostenernos, como les decía, ya se está abriendo, hay ya personas que están cuestionando esta fuerza. Aquí Saturno está ya en Acuario, pero también está en retrógrado. Plutón está retrógrado y Júpiter está retrógrado. Y Saturno se irá acercando a Plutón y se volverán a juntar. Entonces, vamos a tener este tiempo, va a ser más o menos como unas 3 semanas, donde vamos a poder integrar dentro de nosotros todos estos cambios. Aunque no seamos Capricornio, en alguna área de nuestra carta estamos pasando por esta desestructuración. Estamos derrumbando sistemas, estamos cuestionando las normas. Y es evidentemente pues a mayor escala lo que está sucediendo en el mundo y con los gobiernos. La figura patriarcal que representa Capricornio ya está cayendo definitivamente, el padre, la figura del padre y de la autoridad. Pero recuerden, somos seres que también necesitamos lineamientos, no podemos andar por ahí como libres. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos lograr lo que estamos logrando. Gracias a esas autoridades, gracias a esos lineamientos también hemos logrado este avance tecnológico. Gracias a ese orden, a esa estructura, tenemos ahora internet, estamos aquí conectados. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Es muy importante tenerlo en cuenta, pero definitivamente vamos hacia ese derrumbe total. Cuando estos planetas alcancen otra vez, bueno, dejen de estar retrógrados y avancen, van a precipitar acontecimientos otra vez intensos que van a liberar todavía más todas estas circunstancias. Se prevé por ahí que puede haber otras 2 olas de contagios por el coronavirus. Están hablando de septiembre, me parece, y de noviembre, no se ponen completamente de acuerdo y más o menos coinciden con los movimientos planetarios que les comento. Entonces, esto es el telón de fondo y la luna con el sol pues van a activar y van a poner en evidencia, van a recrudecer tanto personalmente como a nivel humanidad
todas estas, como les decía, cuestiones subconscientes que hemos dejado a un lado, que hemos bloqueado, que no nos hemos querido, que no hemos querido ver de frente, y pues es momento de enfrentarlos. Al estar con esta cuadratura, este es Marte-Plutón, que nos habla precisamente un poco de la confusión que sentimos, la confusión que está generada a nivel mundial. Estamos realmente aquí, es un aspecto importante para mí, porque Marte puede darle fuerza a toda esta unión que representa Neptuno, la unión de las masas, de la moda, de este cambio que necesitamos, pero también puede hacer que se vuelvan violentas. De hecho, pues lo vimos este fin de semana, pero hubo también, por otro lado, me parece que fue en Miami, en donde cuando llegaron los manifestantes, los policías se hincaron y con esa actitud de perdón realmente desarmaron a los que iban a protestar por la muerte de George Floyd. Entonces, esto también nos puede unir, porque está generando tensión emocional definitivamente, y pues con la parte de la razón, con la parte del sentimiento, con las emociones, con lo que ocultamos, con lo que vemos, y tenemos, pues sí, una fuerza aquí entre Neptuno y Venus, que están ahorita en cuadratura, que nos pueden dar mucha inspiración, que nos pueden ayudar de alguna manera a dejar salir toda esta tensión a través del arte, a través de la música, la danza, la escritura, a través realmente de sentarnos y sentirnos unidos con el espíritu humano en relación a todo lo que está pasando y a toda pues esta violencia, estos dolores que se están recrudeciendo, y recordar que pues no debemos temer, porque si empezamos a temer, esto también, pues hay que recordar, Marte es un tanto violento, nos hace temer. ¿Por qué? Porque el miedo baja la energía, el miedo nos hace dudar, y es entonces donde tanto los virus como las decisiones, bueno, los virus nos atacan y las decisiones pueden que no sean las mejores. Al estar la luna con este trino a Quirón en Aries, pues nos puede ayudar a sanar las emociones, a sanar lo que queremos, a sanar precisamente cómo nos estamos relacionando con esto espiritualmente. Recuerden que la religión es la organización que ha creado el hombre para regular ciertas normatividades, pero la espiritualidad es Neptuno, y esa no tiene que ver con normas. La espiritualidad se ejerce de otra manera. No tenemos que tener las normas que nos implica aquí Júpiter, y que son las que precisamente, como les digo, estamos cuestionando. Urano en Tauro, pues Urano en Tauro va a seguir poniendo en evidencia todo lo que hemos maltratado a la Tierra, todos los recursos naturales de los que hemos abusado, y es probable que pues con este sextil pues se haga un avance, se llegue a comprender todavía más que precisamente ahora que hemos estado guardados, la misma Tierra se ha recuperado en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque así es de generosa, de bondadosa. Si la respetamos, seguro que vamos a tener un lugar donde vivir y vamos a tener muchos recursos. Esto también habla de la nueva forma en la que estamos pues manejando los recursos a través ya de tarjetas, todo es dinero electrónico. Y estos que están aquí pues son los nodos. Este es el nodo norte que está entrando a Géminis, acuérdense que va al revés, y el nodo sur que está entrando a Sagitario. Pues esto básicamente es lo más importante que yo les podría compartir en estos momentos sobre la luna llena que viene, sobre todos estos cambios que necesitamos empezar a ver, necesitamos empezar a tomar, pues, si no control, si una posición, saber qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y pues no sé, ¿tienen preguntas? Increíble la interpretación. Muchas gracias, gracias. Eso intento, tratar de poner en práctica todo lo que tenemos. A veces pensamos que no tenemos
nada, que no sabemos nada, pero nuestra experiencia, nuestra energía, nuestra intención realmente puede hacer la diferencia y es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos aportando y primero que nada, pues de lo que tenemos adentro, ¿no? Como les digo, es hora, yo los invito a realizar realmente, a poner en práctica lo poco o mucho que hayamos aprendido durante todos estos años de que hemos estado hablando sobre la humanidad, la espiritualidad, el cambio de era, etcétera. No sé si tienen preguntas, o si ya les quedó todo clarísimo. Pues si no tienen preguntas, les agradezco mucho que estén aquí. Y pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar al pendiente. Voy a iniciar nuevamente el curso de 3 secretos para interpretar tu propia carta astral. Voy a estar subiendo información. Espero sus preguntas, sus respuestas. Participen todo lo que quieran, pregunten. Es muy interesante. A través de sus preguntas todos aprendemos y todos compartimos este conocimiento. Les agradezco muchísimo su presencia y si pueden compartir el video también, se los agradecería mucho. Estoy a sus órdenes y que tengan una excelente semana. Hasta luego.